qué quedó claro, qué no. Si hicieron algún ejercicio y lo pudieron entender, o nada. Voy a volver a poner la ecuación que yo había planteado, tal cual se las planteé, por eso la tengo anotada para no olvidarme. Las letras que usé en ese momento, que acuerden que pueden cambiarse. Que es una equivalencia planteada al momento de contratación, ¿se acuerdan? En la que uno plantea el valor actuarial de todas las primas de tarifa que va a incluir, que tiene que ser igual al valor actuarial de todas las coberturas que vas a incluir, que eso está volcado dentro de la prima pura única o prima pura anual que se pague, y el valor actuarial que vamos a incluir ahora de los gastos. ¿Pudieron hacer algún ejercicio? ¿Alguien intentó? ¿Se encontró con alguna dificultad? En ese momento yo les inventé, ¿se acuerdan? Un par de situaciones. Esto es genérico, es teórico. Digo, después ante cada situación lo que es beta, lo que es alfa, lo que es gamma, lo que es delta va a depender. ¿Se acuerdan que todos estos gastos que estoy poniendo tenían un sentido? Unos eran de adquisición, otros eran de comercialización. Yo les expliqué toda la circunstancia de los datos. Como nosotros lo que queremos despejar es la prima de tarifa, habíamos llegado, creo que hasta acá llegué, estoy copiando donde yo terminé, pero cuéntenme si alguien se está perdiendo. Si no me equivoco, habíamos llegado hasta acá. ¿Alguien están hasta acá donde estoy? Habíamos llegado hasta ahí, corríjanme si yo... Sí, llegamos hasta ahí. La idea, para que termine un poco, era que había gastos, ¿se acuerdan? Que dependían del capital asegurado, gastos que dependían de la prima de tarifa, gastos que se pagaban una sola vez, gastos que se pagaban periódicamente. Estos gastos eran sobre capital asegurado, estos gastos eran sobre prima de tarifa. Cuando yo ponía un alfa era que se pagaba una sola vez, o solo este valor se pagaba una sola vez. Y cuando lo poníamos como valor actual, acompañado por todo el pago de primas, es porque se pagaban periódicamente. La idea cuando planteamos algún tipo de primas de este tipo es que a veces está acompañado, que esto es lo que no llegué a plantearles y capaz que se encontraron en los ejercicios con esa palabra y dijeron, bueno, a ver a qué se refiere. A veces aclara o pide análisis de la prima de tarifa, que no es más que el desglose conceptual en valores absolutos y relativos de esto que estamos obteniendo. O sea, lo único que lo muestro como suele aparecer por si se encontraron con esto y no sabían qué hacer. La idea es, esto todo que estamos diciendo se puede volcar en un esquemita, perdonen que achico y agrando, pero así me queda el lugar para todo. Se ve muy chiquito ahí, díganme, lo achiqué bastante, pero así entra todo. La idea es que a veces uno puede volcar todo esto que hicimos en un eje, lo habíamos hecho el otro día, en forma teórica o todo desglosadito a 100 puntos, que uno lo pueda poner en un cuadro en el que podría directamente poner desglose de cada uno de los conceptos que incluye la prima. Obviamente en valores absolutos va a aparecer un valor total. Y en valor, ¿sí? O sea, acá va a estar la prima pura, por ejemplo. Y valores relativos va a ser un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? De la prima que estamos desglosando. La prima que nosotros vamos a querer desglosar en todo este proceso
Es la prima de tarifa. Entonces lo que queremos decir es que este total de plata de la prima anual en valor absoluto, que es un total de importe, y en porcentaje, cómo se distribuye con respecto a los conceptos que la componen. Es decir, que acá voy a tener sobre prima de tarifa el cociente. Lo que es la prima pura, a veces lo dividimos en muerte y vida si uno quiere tener un plan mixto y quiere saber cuánto de la prima está cobrando por muerte, cuánto. No es como un análisis, por eso se llama análisis de la prima de tarifa desglosado. Lo que a nosotros nos importa más que la parte de prima pura es la parte de gastos. Y son los mismos gastos que hablaba recién, ¿eh? Es dividir esto en los tipos de gastos que uno llame iniciales, de administración o periódicos. Si hubiese liquidación de siniestro y lo queremos poner aparte, es indistinto la manera en la que se arma esta estructura, depende de lo que uno quiera. En general se dividen en los que pongo sobre capital asegurado y sobre prima de tarifa, periódicos sobre capital asegurado sobre prima de tarifa. ¿Sí? Acá habrá un total de gastos, acá habrá un porcentaje total de gastos, como un subtotal, y acá habrá que poner en importe absoluto y en importe relativo los mismos gastos que estábamos diciendo recién. Por ejemplo, observen la prima de tarifa que nos quedó, la fórmula toda, ¿eh? Los gastos iniciales sobre capital asegurado, que yo puse, ¿cuáles serían? En todas las letras que puse de griegas. Alfa, ¿verdad? Entonces, el importe sobre capital asegurado va a ser alfa por a la menos 1 de x0n. ¿Están de acuerdo en importe, en plata? El total de gasto que voy a incluir en cada prima de tarifa anual que corresponde a ese gasto inicial sobre capital asegurado de alfa, como yo lo cobraba por única vez, pero lo amorticé por todas las primas, va a ser alfa por a la menos 1. Cuando lo quiera llevar en porcentaje, va a ser alfa por a la menos 1 sobre prima de tarifa, para que quede en porcentaje. No es por ciento, ya queda en porcentaje, 2%, 1%. El gasto inicial sobre prima de tarifa que nosotros incluimos, ¿cuál fue de todos estos? Gamma por la prima de tarifa. Ese gasto inicial sobre prima de tarifa va a quedar gamma por la prima de tarifa también por a la menos 1, cuando lo lleve en importe numérico. Pero en porcentaje va a quedar gamma, por a la menos 1. Porque cuando multiplique y divide por prima de tarifa se va a ir prima de tarifa. ¿Me siguen en lo que estoy haciendo? Estoy poniéndolo genérico, pero ustedes después lo van a tener numérico, esto. Si la prima de tarifa da un importe, lo que vamos a tener son todos números y porcentajes. Periódicos es más fácil, porque periódicos son, por ejemplo, sobre capital asegurado, el periódico que yo había incluido era beta. Cuando lo ponga en importe va a ser beta por capital asegurado, que asumimos capital asegurado unitario, por eso todo esto quedó como beta, si no sería beta por un capital. Pero en porcentaje va a quedar beta sobre prima de tarifa. Los periódicos sobre prima de tarifa que eran, si no me equivoco, eran delta, en importe va a quedar delta por prima de tarifa en plata y en porcentaje va a quedar delta. ¿Alguien lo vio esto en los ejercicios que tenían que hacer esto? Que les pedía esto, por lo menos capaz no sabía ni a qué se refería.
No llegaron todavía ni ahí, ni a esto. Decía, en general, siempre que aparece desglose de la prima de tarifa en sus valores relativos y absolutos. Bueno, se refiere simplemente a esta transformación. Quería aclararlo porque tal vez el otro día lo hicimos muy rápido y no llegamos a desglosar. Obviamente que esto hoy se los recomiendo hacer en una planilla de cálculo y lo van a hacer mucho más rápido y en 2 minutos se van a dar cuenta de todo esto que estoy poniendo en letritas. Yo lo que les decía es que después había un análisis que se puede hacer más general, de que una vez que tenés el importe de la prima de tarifa y el importe de la prima pura, es obvio que el importe de prima de tarifa es más algo, si juntás todos los gastos. O sea, toda la diferencia entre prima de tarifa y prima pura se puede resumir en un solo recargo, todo. Que se puede expresar en porcentaje de la prima de tarifa o en porcentaje de la prima pura. Eso lo nombré el otro día un poco más rápido. Pero tengan en cuenta que este porcentaje que está acá es sobre qué prima. El que va a estar en este cuadrito que acabo de hacer yo. Tarifa. Tarifa. Entonces, si yo tengo que una prima pura anual, voy a poner un ejemplo, para ver si se entiende lo que estamos diciendo. No sabemos de qué plano, ustedes no saben ni de dónde viene, pero después lo harán con algún ejemplo. Voy a poner algún número para que lo entiendan. Si yo les digo que la prima pura anual dio 364,90 y el porcentaje sobre prima de tarifa es del 2,81 de gastos, ¿sí? ¿Cuánto vale la prima de tarifa anual, ¿Qué cuentarían? Prima pura por... Se cortó, perdón, Prima pura por 1,2. Prima pura por, a ver, háganlo y díganme qué número llegan y vemos si está bien lo que pensaron. $375 puede ser, o sea, con decimales. 375 con decimales. No me cierra. A ver si a alguien se le ocurre otro número. Capaz que tengo mal el porcentaje, Esperen que lo tengo metido. Esperen, No, creo que les di mal el porcentaje que yo quería darles. A mí me Capaz dio que... Sí, capaz que está bien lo que están haciendo. Esperen que les voy a decir bien el porcentaje. No, vamos a cambiarlo, perdón, porque tenía otro ejemplo. 13,22 vamos a poner. Hagan la misma cuenta, pero con 13,22. $369. ¿Qué cuenta están haciendo entonces? A ver, no me está es cerrando. 413. 413. A ver, ¿alguien más le da otro número? ¿Qué cuenta estarían haciendo? Me dio 420. ¿Puede ser? A mí, ahí me gusta más. 420 me gusta más. No, pero 420 les tendría que dar, a ver. O sea, harías 364,90 sobre 1 menos 0,1322, ¿no? Exacto. Prima pura más prima de tarifa por 13,22. Quiero que sea igual a la prima de tarifa. Eso es lo que estamos diciendo. El porcentaje sobre prima de tarifa, La prima pura más el recargo que está expresado sobre prima de tarifa tiene que dar la prima de tarifa. Entonces la prima pura es igual a la prima de tarifa por 1 menos 0,1322. Esa es la cuenta que tendrían que hacer. A eso me refiero cuando está el porcentaje que va a estar acá es sobre prima de tarifa. Entonces la prima pura dividido 1 menos 0,1322 es mi prima de tarifa. Entonces la prima de tarifa ahora, ¿cuánto les da? Ahí tendrían que llegar más o menos al 420 que estaban diciendo.
No sé, ¿no es tipo la prima pura por 1 más la tasa de recargo? ¿O estoy viendo mal la Pero tasa de es que no recargo? estoy haciendo cualquier tasa de recargo. ¿Sobre qué la estoy haciendo? Es la pregunta. Eso es lo que quiero que vean. No es a ver, un recargo depende sobre qué lo hagas. Claro. Ya sé que es un recargo, pero acá lo estoy haciendo sobre prima tarifa. Esto es lo que tienen que observar. Esto es un recargo. Pero es sobre la otra prima, no sobre la que estoy usando. Porque esta tabla es, si este gasto que está acá lo estamos dividiendo cuando hacemos este porcentaje que va a ir en este cuadro sobre prima de tarifa. Porque los valores relativos son sobre prima de tarifa. La única prima que el asegurado conoce es la prima de tarifa. Entonces no se expresa el recargo sobre la prima pura anual. ¿Se entiende? Por eso, Claro. siempre que alguien les dé un porcentaje de recargo, pregunten sobre qué. Si no, no sabemos ni qué para qué. No es siempre es uno más. El uno más funciona si es sobre lo que yo tengo. Pero en este caso, funciona uno es dividido uno menos el porcentaje que es sobre prima de tarifa. Por eso hagan la estructura. Miren que mañana se lo podemos cambiar a esto. No es que esto es una estructura siempre igual. Si ustedes quisieran calcular ahora ese porcentaje del 13,22, pregunto, 13,22% que era sobre prima de tarifa. ¿Qué porcentaje representa sobre prima pura? ¿Qué harían? Si ahora yo les pregunto eso, bueno, está bien, el 13,22, ahora decime sobre prima pura, ¿cuánto representa? Haría la prima de tarifa dividido la prima pura menos 1. Exacto, y eso te da más o menos ¿cuánto? A ver. O sea, directamente ya conociendo la prima de tarifa, obviamente, me están contestando, me están diciendo algo tan simple como prima de tarifa. Quiero que sea igual a prima pura por 1 más un porcentaje, lo que estamos preguntando ahora. Entonces dicen, perfecto, prima de tarifa sobre prima pura menos 1. Ahí es un porcentaje sobre prima pura. ¿Eso les da 15 y pico? 15,23. Más o menos, ¿no? Este era con 22. Más o menos, no importa si les da más o menos, sobre prima pura. ¿Les parece que hay alguna relación entre estos dos porcentajes? ¿Podría haber encontrado el 15, algo sin necesidad de pasar por la prima de tarifa que pasé? O sea, la misma relación que tenían, ¿qué cosa? El interés y el descuento. El interés y el descuento, háganlo y van a ver que se van a encontrar con esas relaciones. ¿Entienden? A eso vamos. Todo esto lo que les queremos mostrar es que no es más que eso. O sea, si lo quiero decir de una manera un poco más burda y tal vez suena un poco, no por decir que sea una cuenta más fácil que otra, pero es una cuenta como bastante básica. Quiero decir, es una tablita, lo llamamos a veces cuentas de almacenero en el sentido de que tengo la plata, tengo lo que sale cada cosa, la sumo, tengo el total y voy haciendo porcentajes. ¿Sí? O sea que sí piensen que hay una relación entre los recargos y los descuentos según si los expresás sobre prima pura o sobre prima tarifa. Si lo expresás sobre prima pura es un recargo. Si lo expresás sobre prima de tarifa es un descuento. Eso es lo que te decimos. Porque cuando yo expreso sobre prima pura, tengo que recargarle un porcentaje de 15,23 a la prima pura para obtener la prima de tarifa. Pero si yo te digo que, conociendo la prima de tarifa, le descuentes el 13,22, tenés la prima pura. Estamos diciendo lo mismo de un lado o del otro. Ese 13 o ese 15 representaría todo el global de todos los gastos. Pero a veces no me interesa el global, me interesa particularmente alguno de estos ítems. Por eso se arma este análisis sobre primas de tarifa y primas en valores absolutos y relativos. El análisis no debería generarles ningún problema a ustedes. Hagan algunos ejercicios sencillitos de cuentas como para no perderse después en estas cuentas, que no tienen ningún inconveniente para ustedes.
Sí, esto era una de las cosas que me habían quedado como un poco colgadas el otro día, o la habíamos dado muy rápido y después era una pena que quedaran sin saber bien cómo terminarlas. Paula, te hago una consulta. Yo estaba haciendo ayer un ejercicio y me agarró la duda si cuando tenemos que poner los valores de la prima pura en caso de vida, por ejemplo, si tenemos que poner la prima pura única multiplicada por la a la menos 1, como haces con los gastos, o solamente va el valor de la prima pura única. No, acá va la prima pura anual porque esta prima es anual. Ah, perfecto. O sea, pará, ¿a dónde me lo estás preguntando? ¿En el análisis o en la ecuación? Perdón, en el análisis no te especifiqué. Claro, no, en el análisis esto es una prima anual. Bien. O sea que sí o sí lo que tiene que ir acá Perfecto. es anual, ¿eh? Ahora, en la ecuación que puse antes, fíjense que poner prima pura anual por todo esto no es lo mismo que poner P de X1. Sí. O sea que la prima pura anual la podrías expresar, si quisieras, como P de X1 por A la menos 1. Eso es lo que digo. Bien, perfecto. Gracias. Y una cosa más que quiero aclarar, que no lo voy a dar tampoco con la teoría formal que debería darlo, o que a veces logramos darlo si tenemos más tiempo. Hoy mucho tiempo ahora no tenemos y no quiero sacar mucho tiempo a Marina en el tema que van a ver, que es bastante importante hoy. Pero sí quiero hacer una aclaración porque muchos de los ejercicios se van a encontrar con algunas palabras que no van a saber a qué tipo de fraccionamiento responde. Ya les debe haber pasado. Con los seguros de muerte les pasó haberse encontrado con seguros de muerte que pagan al momento de fallecimiento. Sí. Creo que en la práctica de ayer tenían uno que les pedimos a los chicos de la práctica que no lo hicieran al momento y que lo hicieran al fin del semestre. Porque no lo habíamos dado en la teoría, por eso se lo pedimos a los chicos de la práctica. Pero como una aclaración, para que ya les quede a partir de ahora, ¿qué significan los seguros que pagan al momento de un fallecimiento, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está detrás es un seguro que en vez de ser fraccionario, los pensamos como seguros continuos, que obviamente en la práctica tienen más sentido en muerte que en vida. Estamos de acuerdo que en vida no tiene sentido hablar pago al momento de la supervivencia. ¿Qué sería? Pagar en cada segundo del tiempo. Los seguros continuos en general los estudiamos de varias maneras, se pueden estudiar, pero en lo más práctico es pensarlos como un límite de los seguros fraccionarios. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan en el seguro que vieron fraccionarios, por ejemplo, AX0NK, y pensamos en que vamos a hacer el límite de que K tiende a infinito, o sea que esa fracción tiende a ser infinita. Divido al año en infinitas fracciones, no lo divido en 2, no lo divido en 3, no lo divido en 12, lo divido en cada momento. Nos encontraríamos con lo que podríamos denominar como un seguro del tipo continuo. Ese infinito, en vez de K, indica que estoy hablando. Creo que en los libros internacionales, los continuos los suelen indicar así, para que se ubiquen también. ¿Sí? Con una raya, una barra horizontal arriba del nombre. No lo usamos nosotros así, ¿eh? Esto es la nomenclatura internacional. Tampoco me acuerdo de memoria cómo hacían AXN, pero creo que así. Pero lo dejo por si lo quieren comparar con lo internacional. Quiere decir que en algunos casos, cuando nos encontramos con estas situaciones, pensamos en el momento. Entonces, si ustedes piensan, dicen, bueno, ¿cómo saco yo el límite de K tendiendo a infinito? Igual tengo que aplicar un supuesto para hacer un límite, porque le tengo que dar ¿cómo hago? Entonces, ahí viene lo mismo. Si es muerte, ¿cuál es el supuesto habitual? DUF. Entonces, si pensara que hago límite de K tendiendo a infinito, habiendo aplicado
en un seguro de muerte el supuesto de DUF, fíjense que el único factor en el que hay que aplicar el límite es en la tasa, ¿se acuerdan? Nominal anual de interés. ¿Y alguien se acuerda qué pasaba con la tasa nominal anual de interés cuando K tiende a infinito? Eso en financiera lo tendrían que haber visto. Era la ¿Es la tasa instantánea? Es la tasa instantánea de interés. La tasa instantánea de interés, que la solíamos denotar con la letra delta, era el equivalente a decir 1 más I es equivalente a aplicar E a la delta. O sea que el número E a la delta, quiere decir que el valor de delta, ¿cuál es? Si aplicamos el logaritmo, es el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Esto es lo que valía delta. O sea, en nuestro caso, si la tasa de interés técnica es el 4%, es hacer el logaritmo de 1,04. Entonces, nuestro seguro de muerte que quiere pagar al momento de fallecimiento, en vez de corregir el seguro anual por I sobre JK, lo termina corrigiendo por I sobre delta. ¿Entienden? Eso es lo que estamos diciendo. Es una corrección, un factor de corrección al de muerte diferente que aplica cuando quiero determinar qué se va a pagar al momento. ¿Y qué significaría pagar al momento de fallecimiento un seguro de muerte? ¿Qué entenderían ustedes por eso hoy? En vez de pagar al fin del año, en vez de pagar al fin de la fracción, que yo les diga va a pagar al momento. o la semana. O ni bien pueda. En realidad es ni bien se ocurra la denuncia, pues si lo pensamos en términos comerciales en la práctica aseguradora, es ni bien la compañía aseguradora recibe la denuncia del siniestro. ¿Entienden? Que una compañía para pagar tiene que primero alguien decirle, che, me tenés que pagar. Nadie va a ir corriendo a buscar a quién pagarle. Si ocurre el fallecimiento de una persona que tiene un seguro, los derechohabientes se presentarán a la compañía aseguradora y dirán, tenemos acá un seguro, bueno, pediremos los papeles para liquidar el siniestro y se pagará el siniestro al momento que esa denuncia queda formalizada. Un poco esto. Después la ley establece 15 días, tiene la compañía para que, dado un siniestro, bla, bla. Pero eso es contrato. Yo lo que les quiero decir es que al momento sale un poco de esta ficción de viene una persona el 2 de febrero y la compañía le dice vengan el 31 de diciembre porque nosotros pagamos al fin del año de fallecimiento. Eso no era real. Era técnicamente lo que podíamos hacer hasta que entendimos ciertas correcciones. ¿Se entiende esto del I sobre delta en vez de I sobre JK? Esa es una corrección. Pero acá, ¿qué apliqué? Lo vuelvo a aclarar si es necesario. Seguro de muerte pagadero al momento de fallecimiento. Si aplico DUF, termina siendo AX0N infinito, por poner una nomenclatura, AX0N por I sobre delta. Sin embargo, en la práctica, ese factor de I sobre delta no es tan utilizado, porque como matemáticamente I sobre delta es similar a aplicar 1 más I a la 1 medio, esto tiene que ver con el desarrollo en serie del logaritmo. Es una aproximación. Si uno desarrollara en serie este logaritmo que está dentro de la tasa de interés, hicieran un desarrollo, llegarían a que es lo mismo. Hagan la cuenta ahora, no se queden con una idea teórica. Hagan una calculadora, logaritmo de 1,04 y fíjense 1,04 a la 1 medio si hay muchas diferencias numéricas. ¿Cuánto dan aproximadamente los dos? Denme en el número, el ajuste que estamos haciendo. El primero te da, o sea, el que es con delta, sí, te da 1,01198 y el otro lo mismo, o sea, hay una diferencia que el otro termina con 6 y el otro con 0,3. ¿Entienden que hay una diferencia en el cuarto decimal significativo? O sea, quinto, no sé. Entonces, es decir que pagar, ¿sí?, por DUF
asumir el pago al momento de fallecimiento por DUF, puede también estimarse, si quieren pensarlo así, porque es una estimación, como AX0N por 1 más I a la 1 medio. Que es como pagar, en otras palabras, a mitad del periodo. Es casi lo mismo que asumir que yo pagara en la mitad del periodo. No es real que pagás en la mitad del periodo. Vos pagás al momento de los fallecimientos, pero estás como asumiendo que en definitiva es como pagar la mitad del periodo. ¿Por qué? Porque la corrección que le hacemos, recuerden que acá hay BT más 1, QXT1, ¿no? Acá dentro de X0N. La corrección que terminamos haciendo con 1 más I a la 1 medio es corregir, piénsenlo en términos de corrección de correr, ¿no? De corrección. Termina siendo B a la T menos 1 medio esto, ¿no? Más 1 medio, ¿están de acuerdo que es lo mismo? Esperen que estoy pensándolo en 2 veces. Sí. 1, esto es menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 medio. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que hacer esto? Sí. O sea que cuando uno está asumiendo DUF, todo esto termina en I sobre delta es casi lo mismo que 1 más I a la 1 medio. Y 1 más I a la 1 medio es lo mismo que haber asumido que pagaban la mitad del periodo. Es como todo un combo que ya termina en lo mismo. Asumir que la población, los fallecidos, se distribuyen uniformemente, termina siendo como que en promedio me paro en la mitad del periodo, pero en realidad voy a pagar a cada momento, no pago en la mitad. No es como cuando hacemos, no lo confundan con semestral, porque semestral no hago eso, hago otra cosa. ¿Sí? Esto sería la aproximación que usamos, es bastante más común que usemos a X0N por 1 más I a la 1 medio que el I sobre delta, pero las dos son correctas. Pero estamos siempre detrás de qué supuesto para hacer todo esto. No salí del mismo supuesto. Paula, te hago una pregunta. Sí. Entonces, es lo mismo que decir que si pago al momento de fallecimiento y asumo DUF, es lo mismo que decir que en promedio fallecen a mitad de periodo. Exacto, algo así. Okay. Exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser el problema cuando no pueda aplicar DUF? La pregunta ahora es ¿qué hago cuando sea DUE? Porque ¿qué hago si mi población no responde a DUF, responde a DUE? ¿Me entienden lo que digo? Todo esto estaba genial por DUE. ¿Qué pasa cuando yo quiero aplicar DUE? Porque la población no responde a DUE, porque ya hice toda la cobertura con DUE, etc. Entonces ahí vamos a tener que apoyarnos otra vez en una relación vida-muerte. Pero una relación vida-muerte que ahora sea válida en continuo, no en discreto. ¿Me siguen? No es una relación vida-muerte o sea, ahora necesito la relación vida-muerte de continua, perdón, no de fraccionario, quise decir. Paula, te hago una pregunta. Sí. La cobertura de muerte es fraccionaria. No escucho, ¿eh? Se escucha muy bajito, se corta. Ahí. Hola, ahí sí. Cuando la cobertura de muerte es fraccionaria y paga al momento de fallecimiento, que te queda 1 más I elevado a la 1 sobre K por 2. ¿En qué momento aparece esa fórmula? O sea, ¿Sobre A? ¿Cómo? ¿Sobre qué dijiste? ¿Viste cuando es 1 sobre 2K? ¿Entendés? 2 por el periodo No de fracción. sé, no tengo idea esa. Por ejemplo, ¿cómo harías la cobertura de muerte a X0N si fuera semestral? No, si es semestral, hace semestral, aplicás el supuesto del semestral. Ok, o sea, yo vengo resolviendo estado semestral, pero paga el momento de fallecimiento. Ahí, si quieren, asuman que pagan en la mitad del periodo, que en ese caso es un semestre. Ok. Pero, o sea, no hay un desarrollo matemático, sino es como que aplicas el supuesto de que se paga. Ahí están haciendo otra cosa, claro. Eso ya son los... O sea, traten de separar, porque el gran problema que yo estoy notando en esta materia, y esto permítanme, es personal la opinión,
es que están estudiando más de lo que ya alguna vez vieron en algún papel que de lo que es la teoría. Entonces, mi consejo es que el que quiera de verdad entender la materia va a tener que estudiar de la teoría. Si uno estudia de lo que vio que alguna vez se aplicó, se tomó, se pasó, se escribió, es muy difícil, porque no podés sostener ningún concepto teórico. Porque si yo solo una vez vi que había 1 sobre 2K, por las dudas lo aplico, y no sé ni en qué contexto, ni por qué se aplicó, ni para qué, perdí completamente el sentido. Entonces, mi consejo es no hagan eso, no se queden en lo que ven. Cuando llegue el momento que ustedes tengan que aplicar algo nuevo, algo que no vieron, verán cómo se las rebuscan. Y todas esas aplicaciones que ustedes encuentran tienen algún contexto detrás por las cuales se llegó a ese lugar. No es una fórmula todo. Entonces traten de separar, porque con continuos también se mezclan mucho. El 1 más I al 1/2 va a responder a DUF, no va a responder a DUE. O sea que si yo quiero aplicar DUE, no debería poder aplicar 1 más I al 1/2. Eso es lo que quiero llegar ahora. Cuando quiera aplicar DUE, van a tener que basarse en alguna relación. Como hacíamos con todos los supuestos. Primero pasar por una relación vida-muerte, aplicar a la parte de muerte, en todo caso, lo que conozco, y ver qué surge, o al revés, aplicar a la parte de vida y ver qué surge. Yo no voy a tener tiempo de desarrollar la relación vida-muerte, entonces ahora van a tener que confiar en lo que les voy a escribir, pero está desarrollada. Sobre todo, esto más que en el Jordan está y en el Bowers también. Porque piensen que en continuo hay que irse a lo que es integrales en vez de sumas. ¿Sí? Como nosotros en esta materia, casi toda la materia la hacemos discreta, no ahondamos en forma de integrales. ¿Sí? Pero créanme que esta relación pueden llegar, ¿sí? Sin supuesto. La relación vida-muerte no aplica todavía ningún supuesto, es una relación válida para cualquier supuesto que uno haga. En lugar de aparecer la tasa, como aparecía la de descuento anual, o la tasa de fraccionamiento de descuento nominal, ¿se acuerdan del otro día? La F de K, va a aparecer delta de vuelta, que es nuestra tasa instantánea de interés. AX0N infinito también, esto véanlo después si quieren de la bibliografía, pues nosotros ahora no vamos a llegar a desarrollarlo. Si yo aplico DUE, se puede expresar, y este sí lo pueden sacar ustedes por límite, porque no es difícil, se puede expresar como la semisuma de una adelantada a una vencida, o lo que es lo mismo, lo que puse antes, ¿no? Esto sí lo pueden encontrar porque esto es hacer el límite de K tendiendo a infinito, ¿eh? De AX0NK aplicando DUE. Esto no van a tener problema en llegar solos. Entonces, si uno quisiera, fíjense que es más complejo aplicar DUE. Tendría que venir a la relación vida-muerte, aplicar DUE a la relación de vida y recién ahí tendría una solución para muerte por DUE. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué sentido tiene vida como pagar al momento continuo? ¿Tiene sentido que alguien diga, voy a contratar una renta vitalicia que me va a pagar en cada momento de supervivencia? ¿Qué sería pagar al momento de supervivencia? Eso no tiene sentido, ¿ven? Práctico. No puede, entonces esta supervivencia que aparece acá por DUE es un sentido justamente, tiene más sentido aplicarlo para encontrar la de muerte por DUE que porque la de vida en sí me sirva como numéricamente. ¿Sí? ¿Se entiende que esto sale del límite de K tendiendo a infinito? Porque sale directa, no necesitan hacer mucho preámbulo. K menos 2,1 sobre 2K, acuérdense. Si ustedes hacen el límite de K tendiendo a infinito, solo tienen que mirar este factor que tiende a 1/2. Todo lo demás no depende de K. Lo que sí les dejo de intriga, porque no lo voy a llegar a dar, y ahora ya Marina se está sumando, es que esta relación vida-muerte, créanme que sale de desarrollar una integral por partes a partir de factores biométricos y financieros. Eso es lo que no vamos a ver en desarrollo teórico, pero ustedes lo pueden ver en los textos Jordan o Bowers. Pero a lo que a nosotros nos interesa en la práctica es que al momento del fallecimiento puedo aplicar un factor
del tipo I sobre delta, 1 más I a la 1/2, si aplico DUF, pero ojo, si aplico DUE, que es un poco más complejo. Eso es todo, como el alerta, ¿no? Estos alertas les sirven a ustedes como para ir orientándose, che, cuando pueda, ¿qué te conviene aplicar? Y depende, lee todo el ejercicio primero y fíjate qué vas a necesitar después y en función de eso definilo. No lo definas en el camino, los supuestos, porque si no te vas a encontrar con que te metiste con DUE porque viste una renta vitalicia y capaz que te hubiese convenido por DUF porque después tenías que pagar al momento del semestre. Pero el momento del semestre, yo no lo vi tantas veces. Yo les diría que siempre piensen en fraccionario y después del límite, si tienen ese problema, Julieta, que me preguntabas. Si tengo algo que quedó semestral, primero planteo lo que tengo, después saco el K tendiendo a infinito y veo qué pasa. Claro, yo lo que no tengo de esto es un desarrollo en forma teórica. Es que no hay desarrollo teórico. Ah, ok, eso Eso preguntaba, es lo que digo. porque No. de forma de ejercicio sí resolví varios que son siempre iguales, pero yo quería saber si hay un... No, es que el desarrollo teórico solo hay anual de fraccionario continuo. No necesito un desarrollo teórico de semestral a no sé qué cosa. Lo demás son a veces los caminos que hay que tomar en la práctica ante situaciones con las que uno se encuentra. Mientras no cometan incoherencias ni errores matemáticos, va a estar bien. Claro, porque yo, o sea, había llegado como a hacerlo mecánico en la práctica, nunca había visto un desarrollo. Por eso preguntaba. No, plantéenlo así, si necesitan un desarrollo, planteen este tipo de cosas. Si yo hago esta suma de B a la T más 1/2 por QXT1, estoy haciendo que paga la mitad del periodo. Bueno, hagan algo así con una QXT1,2 y vean a qué llegan. Pero ahí no va a ser T más 1/2, va a ser T más 1/4. Claro. Y así podés plantear cualquier otro. Ahora, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Que me surgió justo. Si yo lo veo de forma colectiva, porque si asumo DUF, ¿no? Estoy asumiendo que sería la mitad del periodo, ¿sí? Al hacer la marcha. Sí, te encontrás en algún momento con dónde me paro, decís. Exacto. Las marchas en continuo, lo mejor que pueden hacer para mí es, si tengo continuo, yo hubiese aplicado DUF sin dudarlo. Esto se los digo, por eso les digo, lean todo el ejercicio primero. O sea, yo si tengo continuo, aplico DUF, no aplico DUE, aun cuando tenga todas rentas vitalicias. Preferible pasar la renta vitalicia por vida a muerte y a DUF, ¿entienden? Que meterse con continuo en DUE, que es un lío. Si asumimos que aplicamos DUF a todos lados, la marcha, lo que vos podés hacer es plantear esto que decía yo recién. Si esto estabas en X y estás en 1, plantea que pagás acá, en un medio. Para hacer la marcha. Y acá sí. plantear... ¿Y los muertos? Eso, pero no los dividís por... O sea, claro... O sea, pongo es que los muertos son los que se murieron en todo el año. En todo el año, exacto. No es de X sobre 2. Sí, es claro. Sí. O sea, no lo haría de X sobre 2, yo haría de X por 1 más y a la 1/2. Claro, yo había hecho eso y en un momento me quedé como pensando, digo, es como adivinar un poco el futuro, ¿no? De decir que a la mitad del periodo ya sé cuántos se murieron, pero... Pero si lo querés ver en práctica, también podés poner de X sobre 2 y pagar acá. O sea, todos te llevan al mismo camino, sería. Lo que pasa es que no estás aplicando tampoco el continuo. También en otros casos, lo que hacían algunos es directamente plantearlo anual. También lo he visto, L de X personas, pagan una prima, capitalizo un año y directamente salto en el año y digo, bueno, los fallecidos al final del año no se pagaron acá. Se pagaron acá. Por eso pongo por 1 más y a la 1/2. Eso también lo he visto. Y estás haciendo el continuo. Bien, sí, yo lo había planteado también al final. Eso también está bien. Perfecto, ¿Se genial. entiende? Lo que hicimos ahí es asumir que pagué acá, pero los conocí acá. En realidad, tampoco. En realidad, lo que pagaste en la práctica fue en cada momento. Pero lo resumís en el año, como, bueno, conocí los fallecidos del año y los pagué en promedio medio año antes de donde estoy evaluando. Perfecto. ¿Por qué? Porque el que pagué acá, lo pagué acá, el que pagué acá, lo pagué acá, pero en promedio terminó siendo como eran uniformes, terminó siendo como a mitad de año.
En términos del, voy a ir a la marcha individual, piensa en una marcha individual, PXN, por AX0 T, por E a la menos 1 XT. ¿Me siguen? Menos un seguro que pagaba continuo por estos T periodos, ven que termina por 1 más I a la 1 medio, por E a la menos 1 XT. Y esto es un saldo en X más T. ¿Están de acuerdo con lo que estoy poniendo o no? Sí, sí. T, esperen, capaz que estoy diciendo en T y es en T más 1, ¿no? El saldo, esperen. No, está bien en T. Esa sería otra manera de escribirlo. SXT1 menos, y acá como pagó en forma continua, yo asumí el 1 más I a la 1 medio, que es el factor que corrige a este factor. Eso es pagar al momento, no es pago al fin del año, no es fraccionario, es 1 más I a la 1 medio. Acompaña a la cobertura de muerte con su propio factor de corrección. Ahí ya se sumó Marina. Hola Marina. Hola Pau, hola a todos. Ya habíamos terminado, ya estábamos haciendo. Así que los dejo con Marina, así pueden avanzar con el tema también, casi uno de los últimos de primera parte. Pero si después queda alguna duda de esta, también Marina, si no, que te la pregunten a vos y si no, vos después me la repreguntás. Dale, obvio. Bueno, yo los dejo, gracias Pau. Ahí le saco esto. ¿Ya salí? Sí. Hasta luego. Hasta luego. A ver, voy a compartir yo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? Todo bien. A ver si esto me deja compartir. Ahí está. Bueno, ahí ya ven. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver el último tema que entra para el primer parcial. Viene un poco a continuación de prima de tarifa, que estuvieron viendo con Pau, si no me equivoco. Bueno, hoy creo que lo terminaron y lo empezaron la clase pasada. Ahora van a ver por qué, digamos, está relacionado, pero el tema en sí se llama contraseguro y va a consistir en, digamos, todo lo que vimos hasta ahora serían como coberturas principales, ¿no? Que puede contratar el interesado, ¿no? El que va a estar asegurado. Y el contraseguro es una contracobertura que puede contratar junto con esa cobertura principal, que puede ser cualquiera de las que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, la idea es un poco complementar esa cobertura que sería la principal con este contraseguro. A ver si esto responde, porque están dando... me quedó animado esto. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? La opción de contratar un contraseguro, esta contracobertura que les digo que es como complementaria a la principal, la idea de esta cobertura es la devolución de las primas. O sea, digamos, el asegurado contrata una cobertura, por ejemplo, una cobertura de vida. Ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos igual. Ahora, la contracobertura sería una cobertura de muerte que en caso de que el asegurado fallezca, esa contracobertura lo que hace es devolver las primas que se pagaron. ¿Me siguen? O sea, si no, digamos, si sucede lo contrario a lo que se está cubriendo, esa contracobertura lo que hace es devolver las primas. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que dice ahí, ¿no? Si no ocurre el evento de la cobertura principal, me restituyen, o sea, bueno, si soy el asegurado, ¿no? Me restituyen las primas pagadas por todo concepto.
ahora van a ver, digamos, hoy vamos a ver la primer parte, que es lo que se llama propiamente contraseguro, y después van a ver otro tipo de contracobertura que se podría contratar en la clase siguiente. Entonces, si no me dice que lo que va a devolver es la prima pura, siempre vamos a suponer que lo que va a devolver esta contracobertura es la prima de tarifa. Por eso esto que les decía que necesitaban tener visto primero prima de tarifa. Hasta acá, ¿cómo venimos? No sé, creo que arranqué medio acelerada porque vine corriendo, pero vayan diciéndome. ¿Se entiende el sentido de esta cobertura como accesoria a lo que sería la cobertura principal? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces acá está esto que les comentaba, que va a ser la contraria. O sea, si la cobertura principal es un seguro de muerte, la contracobertura sería un seguro de vida. O sea, yo contrato, supongan, un seguro de muerte como los que estuvieron viendo. Supongan que contratamos mi cobertura principal, supongan que es una AX0N, ¿no? Por un determinado capital asegurado. Entonces, la contracobertura podría decirme, bueno, pero si sobrevivís los N años, o sea que no te voy a pagar el capital asegurado, porque no se cumplió el evento que habías asegurado, entonces si sobrevivís, te devuelvo las primas. ¿Se entiende? Esa sería la contracobertura, que en este caso, bueno, lo podría plantear. Ahora igual ya les digo, vamos a desarrollar un ejemplo, pero como para que lo vayan viendo. Entonces, si sobrevivo, esos N años me van a devolver las primas, o sea, el capital asegurado sería las primas. Ahora vemos cómo lo ponemos. Y al revés, si la cobertura principal era un seguro de vida. O sea, si yo contraté un seguro de vida, puede ser de capitales múltiples, puede ser un capital diferido de vida, cualquier seguro de vida, bueno, pero si fallezco, devuelve, bueno, a mis derechohabientes, obviamente, las primas que había pagado por todo concepto porque no se cumplió el evento de supervivencia. ¿Sí? Es como lo contrario a la cobertura principal, y el capital asegurado es la prima, las más que se pagaron, ¿no? O sea, si el fallecimiento se da en el quinto año, bueno, se devuelven las primeras 6 primas, porque ya al inicio del quinto pagaría la sexta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, obviamente que si aparte de la cobertura principal estamos sumándole una contracobertura, una cobertura adicional, obviamente que vamos a tener que pagar por esa cobertura, entonces vamos a tener lo que vieron como prima de tarifa, que vamos a decir que es esa prima de tarifa, sería de la cobertura principal, ¿sí? Se calcula, como ya lo vieron en la última clase, y a esa prima de tarifa, que sería la prima, entonces la prima pura de la cobertura principal más todos los gastos, le vamos a sumar una extra prima de tarifa del contraseguro. O sea, es otra prima de tarifa que corresponde a esta contracobertura que estoy contratando, ¿sí? Entonces, si sumo la prima de tarifa de la cobertura principal, que ya la saben calcular, con esta extra prima que ahora vamos a ver cómo se calcula, pero en definitiva es lo mismo que el cálculo de la prima de tarifa, o sea, es otra prima de tarifa, nada más que corresponde a esta cobertura complementaria, y si la sumo, me va a dar lo que vamos a denominar PTC, que es la prima de tarifa con contraseguro. O sea, esta ya es la prima de tarifa total que yo voy a pagar, en este caso de manera anual, ¿sí? Por las dos coberturas. ¿Sí? Entonces se cumple esta relación. Yo puedo calcular por separado la prima de tarifa y la extra prima de tarifa del contraseguro, sumarlas y sacar la total, sacar esta PTC. O también vamos a ver que puedo calcular directamente la total
¿sí? Sin tener que pasar por estas otras dos. Eso, digamos, depende del ejercicio de los datos que tengan disponibles o de lo que prefieran, si se pudiera hacer de las dos maneras. Digamos, es exactamente lo mismo. Puedo calcular por separado estas dos, ¿sí? La prima de tarifa y la extra prima, y sumarlas, o puedo arrancar directamente por el final y calcular la total, y quizás despejar de la total alguna de las dos, depende de lo que necesite, ¿no? Ya les digo, ahí va a depender de las preferencias de cada uno, y bueno, y en algunos casos de los datos que tengamos disponibles, ¿sí? ¿Cómo vienen con lo de prima de tarifa? Es bastante sencillo, pero ¿tienen alguna duda con eso? Yo sí tenía una duda, pero si querés te la hago al final. No, decime si querés, no hay Bueno, drama. ¿De qué? cuando tenés un capital asegurado variable, ¿cómo, Sí. cómo se pone, digamos, el gasto inicial sobre capital asegurado? Y Por bueno, ejemplo, ahí sería, o sea, si es un gasto inicial que se produce una sola vez al inicio, yo lo haría por el capital inicial, ¿sí? ok, Y después sí, cuando es de liquidación, bueno, ahí lo tendrás que acompañar de una variable o lo que sea, ¿no? Una ok. increasing. Y si- Pero si es al inicio, y bueno, es sobre el capital inicial. ok, ok, gracias. Y No, de si, nada. y si es, por ejemplo, en contraseguro, tenemos, Sí. supongamos, una cobertura de muerte. Por eso justo te quería preguntar después para no spoilear, capaz. Dale, no hay problema. ¿Te pregunto después? Como quieras. No Bueno, sé sí. cuál es la pregunta. Viste que cuando tenés una contracobertura de muerte, te queda como Sí, una A increasing, ¿no? exacto. Y supongamos que tenemos un gasto inicial sobre capital asegurado de la contracobertura. Ahí agarra también, digamos, solo la PTC, digamos. Y es raro igual. Ahora lo vemos con el desarrollo, porque en realidad vas a ver que hay gastos que no vamos a poner en la contracobertura. Ok, ¿Sí? O sea, la contracobertura va a tener gastos, por eso se le calcula la extra prima de tarifa, pero no va a llevar todos los gastos. Y eso que vos decís es raro, o sea, generalmente no va a suceder eso. ¿Sí? O ok, sea, generalmente la contracobertura va a acompañar con los gastos que sean periódicos. Ahora igual lo vamos a ver en el desarrollo. perfecto, ¿Sí? gracias Marina. No, de Te nada. hago, te hago una pregunta también. En Dale. el slide anterior decías Sí, que, salvo que digan lo contrario, el contraseguro devuelve la prima de tarifa. exacto. ¿Te referías a la prima de tarifa anual o a la prima de tarifa anual con contraseguro? No, o Digamos, sea, esta aclaración se refiere más a que es la prima de tarifa y no la prima pura. ¿Sí? ok, pero es que en el slide siguiente hay dos primas de tarifa. Claro, bueno, ahí ya les digo, hoy vamos a estar hablando de un contraseguro, o sea, la palabra contraseguro va a hacer referencia a que devuelve esta, ¿sí? El contraseguro devuelve la PTC, ¿sí? Y lo que van a ver la clase siguiente, no me acuerdo si la da Paula o Ale, pero lo que van a ver la clase siguiente es otro tipo de contracobertura que no recibe exactamente el nombre de contraseguro, pero que devuelve devuelve la prima de tarifa, o sea, devuelve la del principal nada más, ¿sí? Que son como dos contracoberturas diferentes. Hoy, siempre que estemos hablando de evolución de prima, en realidad vamos a hablar de esta devolución, de la devolución de la prima pagada por todo concepto, ¿sí? Esa frase tipo es como siempre aparece en un contraseguro, ¿no? Cuando me dice primas pagadas por todo concepto. Entonces, pero esa aclaración de antes, en realidad lo que se refiere es que lo que va a devolver es la prima de tarifa y no la prima pura. ¿Se entiende? A eso iba más que nada Sí, la clarísimo. aclaración. Bien. Bueno, entonces
Ahora lo vamos a ir desarrollando, pero dijimos que tenemos dos caminos. O calculo por separado la prima de tarifa de la principal y la prima de tarifa del contraseguro y la sumo, o vamos a ver que directamente puedo calcular la prima de tarifa con contraseguro ya total. Bueno, entonces, ahora sí vamos a un ejemplo puntual para que... Uy, me quedó todo esto animado. Vamos a un ejemplo puntual para que lo entiendan. Sí, primer ejemplo. La cobertura principal es un capital diferido de vida. O sea, la cobertura principal me dice, si sobrevivís hasta N, el capital asegurado es 1 peso y se te va a pagar en ese momento N, en caso de que te encuentres con vida. Ahora, la contracobertura, entonces, tiene que ser de muerte y la podemos plantear de esta manera. Bueno, si el asegurado fallece el primer año, entre 0 y 1, fallece acá, bueno, ¿qué tiene que devolver la compañía? Tiene que devolverle esta prima que abonó, ¿sí? O sea, el asegurado que va a tener que abonar una prima de tarifa con contraseguro, o sea, en total va a abonar esta PTC a principio de año, todos los años, mientras se encuentre con vida. Ahora, si fallece entre 0 y 1, la única que pago es esta, la del momento 0. Entonces, la compañía, ¿qué tiene que hacer? Le tiene que dar a los derechohabientes esa prima. ¿Se entiende? Ahora, si sobrevive el primer año, pero fallece en el segundo, abonó la primera prima y abonó la segunda prima. Entonces, al final del segundo año, ¿qué tiene que pagar la compañía? Tiene que pagar 2 primas, ¿sí? Tiene que devolver 2 primas a los derechohabientes. Si no fallece en el segundo, o sea, sobrevive el segundo año, pero fallece en el siguiente, ¿qué tendría que devolver la compañía en vez de 2? 3 primas. 3 primas. O sea, si fallece entre 2 y 3, pago estas 3, tendría que devolver 3 primas. Y así sucesivamente. Si fallece en el último año, entre n-1 y n, la compañía va a devolver a los derechohabientes las n primas. ¿Sí? Entonces, el contraseguro acá me queda variable, porque bueno, en función del momento en el que fallezca, va variando la cantidad de primas que tiene que devolver. Bien. Entonces, ¿cómo puedo expresar esto? O sea, por un lado, si empezamos con la lógica de calcular las dos cosas por separado, por un lado tendría que calcular la prima de tarifa de la cobertura principal, que es el capital diferido de vida, y por otro lado debería calcular la prima de tarifa del contraseguro. Y si no, calcular todo junto. Ahora vamos a ver esos dos caminos. Bueno, ahí había quedado ese prima de tarifa, o sea, con la cobertura principal vamos a poder calcular esa prima de tarifa que les decía. Entonces, prima de la cobertura principal, o sea, prima pura hasta ahora, ¿sí? Prima pura, le voy a agregar. La prima pura de la cobertura principal es xn, ¿sí? Por 1 en este caso. Le agregamos esta p, ¿sí? Para indicar que es de la cobertura principal. Prima pura del contraseguro, ¿qué me queda? Y si se fijan, ¿en qué consistía el contraseguro? Dijimos, va a devolver 1, o al siguiente año 2, o al siguiente año 3, o al siguiente año 4, y así. Entonces me queda una increasing, ¿sí? Porque va 1, 2, 3, va aumentando de 1 en 1. Entonces,
la prima pura del contraseguro sería el valor de la PTC, que se va incrementando de uno en uno, o sea, por una A increasing de muerte, X0N. Entonces ya tengo las dos primas puras, pero dijimos que en realidad lo que yo quiero calcular es la prima de tarifa. Si sumo, primero vamos a verlo en conjunto, si sumo la prima pura de la cobertura principal más la prima pura del contraseguro, me da la prima pura única total, ¿sí? De las dos coberturas. ¿Y cómo se hace ahora para calcular la prima de tarifa? ¿Cómo hacían? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el procedimiento? Lo de que el valor actual de la prima de tarifa tiene que ser igual al valor actual de la cobertura, que ya lo tenés, más el valor actual de los gastos. Excelente, bien. Bueno, entonces vamos a plantear eso, ¿sí? Vamos a plantear el valor actual de las primas de tarifa. Bueno, acá ya está planteado como que el pago va a ser anual, ¿sí? Por los N años, entonces, que bueno, ya era un poco lo que habíamos planteado acá. Entonces, el valor actual de la prima de tarifa sería acá la única diferencia con lo que vieron en estas clases es que vamos a agregar esta C, porque ya estamos hablando de la prima de tarifa total, ¿sí? Ahora lo estoy haciendo en conjunto. Entonces, el valor actual de todo lo que voy a pagar sería PTC-XN por una X0N. Y lo voy a igualar, como dijeron recién, al valor actual de la cobertura, o sea, de las dos coberturas, ¿sí? Esta PX1 es, como habíamos definido acá arriba, la suma de la principal y de la contracobertura, más todos los gastos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo un alfa, ¿sí? Que bueno, acá está multiplicado por 1 porque mi capital asegurado era un 1, sería un gasto inicial. Después tengo un gasto periódico, ¿sí? Multiplicado por esta X0N, porque lo estoy actualizando. Después tengo un gasto que es sobre prima de tarifa, pero por única vez. Y un gasto delta, que sería sobre prima de tarifa, pero periódico, ¿sí? O sea, los primeros dos serían sobre capital asegurado, inicial y periódico, o sea, de comercialización o de administración. Y después tengo uno inicial sobre prima de tarifa y uno periódico sobre prima de tarifa, ¿sí? Ahora, si después intentábamos despejar eso, ¿sí? O sea, acá lo único que hice fue reescribir lo que sería la prima pura única total, ¿no? Que dijimos que era la suma de la prima pura de la cobertura principal más la prima pura, la extra prima pura, ¿no? De la contracobertura. Y ahí lo que se hace después es pasar esta AX0N, esta renta vitalicia que está multiplicando la prima de tarifa, dividiendo al otro miembro, ¿sí? Entonces me queda una XN dividido la X0N, en algunos casos se me va a cancelar, ¿no? O sea, por ejemplo, en los gastos periódicos, en este gamma que habíamos definido acá y en este delta que habíamos definido acá, se va a cancelar, y los que eran iniciales me van a quedar divididos por esa renta vitalicia. ¿Qué hacemos después? O sea, ahí ya me quedó sola esta prima de tarifa. Lo que hago después es despejarla, y para eso, en todos los términos que tenga prima de tarifa con contraseguro, los voy a pasar del lado izquierdo, ¿sí? Y ahí termino de despejar y me queda que la prima de tarifa con contraseguro sería lo que me quedó de este lado, que es el capital diferido de vida sobre una X0N, que también lo puedo definir como una prima pura principal, XN, ¿no? Prima pura anual, más
este alfa, que era gasto inicial sobre capital asegurado, dividido la A, más esta gamma, que era un gasto inicial, no, perdón, era el gasto periódico, y en el denominador me queda todo lo que me sale de acá cuando saco factor común PTC, acá arriba, ¿sí? Saco factor común PTC, y me queda 1 menos beta dividido la A, menos delta, menos la increasing por A a la menos 1. Esto, por una cuestión de comodidad, como va a aparecer muchas veces, porque esta lógica de A increasing se va a repetir, porque, digamos, depende el año en que fallezca, la cantidad de primas va a ir aumentando de esta manera. Entonces a eso, no se ve justo, lo vamos a llamar a esa expresión de una A increasing sobre una X0n, la vamos a llamar prima variable XN. ¿Sí? Eso es nada, nomenclatura para escribir un poquito menos. ¿Alguien no me siguió hasta acá? O sea, si se fijan, es un poco el mismo procedimiento que estuvieron viendo. Lo único que hay que tener cuidado es lo siguiente. Volvamos a la expresión inicial, o sea, a esto que me dijeron al principio que teníamos que hacer. Igualar el valor actual de las primas de tarifa con el valor actual de la cobertura más los gastos. Ahora, si yo dejaba esto así, como está en el primer renglón, y despejaba directamente, o sea, si así como estaba, yo directamente pasaba la A dividiendo, me iba a perder de un detalle. No me iba a dar cuenta que acá adentro tenía incluida a la PTC, ¿sí? Entonces, sí o sí es necesario que abran esas coberturas, ¿sí? Y aparezca esta prima de tarifa del contraseguro, porque si yo decía directamente, listo, esto de paso está dividiendo, me queda PX1 sobre la A, y me perdía, como les digo, esta parte que en realidad la termino pasando, la termino juntando con todo lo que tiene PTC. ¿Me siguen a lo que voy? O sea, sí o sí es importante hacer este paso de abrir esa PX1 en la definición que dijimos antes, en la suma de la principal y la contracobertura. ¿Se entendió esta última aclaración? Porque es un error bastante común que, digamos, no despejen correctamente, porque yo no puedo dejar que PTC es igual a una cosa que depende de PTC, ¿se entiende? O sea, no la puedo definir en función de sí misma. Sí o sí, todos los términos que contengan PTC los tengo que juntar y tengo que sacar factor común para lograr el despeje. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Pero Marina, yo tengo un... Uy, no sé si hay alguien ahí. ¿Sí? Yo tengo una duda que, digamos, siempre ahora, como estamos viendo, digamos, cuando nos presentaron el tema de prima de tarifa y ahora también, cuando vos estás dando esta prima de tarifa con contraseguro, se pagan anualmente. Sí. ¿Se podría variar y que no sean anuales y también sean, o sea, que se paguen un periodo, o sea, no sé, que se paguen semestralmente o cuatrimestralmente? Sí, podría ser. Ok, y eso lo debería plantear desde ahora, digamos. Claro, o sea, vos en vez de utilizar esta X0N que nosotros usamos ahí, o sea, vos acá estarías poniendo una PTC XNK, ¿sí? Por una X0NK. Perfecto. ¿Entiendes? Genial. Sí, Los gracias. iniciales te van a quedar iguales, o sea, sería alfa, por ejemplo, acá te quedaría igual, esta beta te quedaría igual, y en estas A también te aparecería la K, ¿sí? Bueno, la K o el número que corresponda, ¿no? Perfecto, gracias. No, de nada. Sí, sí, obvio. O sea, todo lo que, digamos, después van apareciendo esas como particularidades, obviamente en los ejercicios y eso, pero todo lo que vieron se puede aplicar a cualquier tema, ¿sí? O sea, como ven, por ejemplo, acá, para definir el contraseguro, estamos aplicando una cobertura variable.
También se puede hacer fraccionario, sí. Obviamente en el desarrollo inicial no se mezclan todos los temas porque la idea de la clase es que entiendan el contraseguro, pero después se pueden mezclar todos los temas. Bien. ¿Alguna otra consulta o algo? Yo tengo una duda también. ¿Podemos pensar, ahora que metimos lo de primas de tarifa también, o sea, si por ejemplo, no sé, nos pidiesen algún ejercicio, algo con las primas con efecto libratorio y sin efecto, o sea, puedo pensarlo todo igual, pero en vez de ser la prima pura, que sea con la prima de tarifa, o sea, digamos, a las fórmulas que llegamos antes, ¿valdrían también? Sí, porque, o sea, vos eso en realidad lo definís sobre la prima pura, pero porque ahí estás calculando como el costo de la cobertura en sí. O sea, lo que haces en la prima de tarifa es decir, digamos, rebobino, qué antiguo. La prima pura es el costo exacto de la cobertura. Ahora, la prima de tarifa, ¿qué tiene? Tiene incluido todos estos gastos para que la compañía le convenga operar. O sea, la compañía, ¿por qué le convendría asegurarte si lo único que te cobra es exactamente el costo de la cobertura? ¿Se entiende? O sea, te va a cobrar un gasto administrativo para cubrir sus propios gastos y te va a cobrar algún gasto comercial, algún gasto inicial, que bueno, va a ser en definitiva esa ganancia que va a tener la compañía, ¿se entiende? O sea, pero el costo de la cobertura es la prima pura. Sí, perfecto. Eso clarísimo. Esto que vos decís tiene que ver con cómo va a ser el pago, o sea, si es fraccionaria. Y bueno, ¿qué pasa si el asegurado fallece? ¿Listo? ¿No se paga más? O sea, eso es más como más teórico en realidad, ¿sí? El tema de que tenga o no el efecto liberatorio. Claro, pero lo que voy es, si por ejemplo, no sé, en un ejercicio que yo tengo, o sea, como dato, en vez de tener la prima pura, tengo las primas de tarifa y me hace pasar, no sé, de una con efecto liberatorio a otra que no tenga. Digo, ahí vale para usar las fórmulas equivalentes que habíamos deducido para las primas puras. Esa era mi pregunta. Y ahí la verdad, no te podría asegurar. Yo no creo que por ahí se mantenga la misma relación. Habría que ver. Ok. O sea, tendrías que ver o sea, hay ejercicios en que por ahí vos podés simplificar. Vos vieron el análisis de prima de tarifa. Sí. Hay ejercicios que por ahí vos tenés que simplificar y encontrar una relación. O sea, vos, si ya tenés la prima de tarifa, o sea, vos te dicen que la prima de tarifa es, o sea, le voy a decir un número, ¿no? Supongan que es 1.150. Y la prima pura es 1.000, ¿sí? Y de acá, o sea, ¿por qué pasamos de 1.000 a 1.150? Y porque tuvimos alfa, gamma, beta, delta. Ahora, en realidad, yo si ya tengo los resultados, puedo encontrar una relación y decir que la prima de tarifa es la prima pura por uno más un recargo. ¿Se entiende? Y a veces se trabaja mucho con esa, digamos, como simplificación. Y bueno, ahí sí, digamos, tendrías que, a través de la prima de tarifa, poder llegar a la prima pura y aplicar esas relaciones que vieron. Quizás, o sea, no te quiero decir ni sí ni no, digamos. Puede ser que sí y que puedas utilizar las mismas relaciones. La verdad, no me lo puse a pensar. Ok, perfecto. No, quizás es más así con esto. Simplificándolo así, o sea, va a ser mucho, ahí sí te va a quedar, digamos, casi lo mismo. No, quizás si lo hago y lo desarrollo, quizás llego a lo mismo que si hubiese aplicado de una la prima de tarifa. Claro. Lo voy a hacer y voy a ver qué onda. Fíjate. Perfecto. Gracias. No, de nada. Igual, Marina, lo de con o sin efecto liberatorio en un escenario de contraseguro no tendría mucho sentido, porque si hay devolución de prima, como que está claro. Sí, por eso, como que en definitiva termina siendo lo mismo, o sea, si la pagás te la voy a devolver y si no la pagás no te la devuelvo, o sea, termina siendo en ese sentido. Por eso, o sea, volvemos a lo mismo, como poder se puede mezclar todos los temas, ahora hay que ver en dónde tiene más sentido, digamos, que se empiecen a mezclar las cosas o no. Esto del efecto liberatorio, ¿no? Es bueno, es como les digo, por ahí se le da un abordaje más teórico como para, bueno, analizar realmente qué diferencia hay entre que tenga o no este efecto y cómo cambia en el resultado, ¿no? Y qué relación hay, pero después en la práctica es difícil que esté mezclado con estos temas.
Bueno, no sé si alguien más quería aprovechar a decir algo. Entonces, hasta acá, digamos, lo único que estoy haciendo es calcular, como vieron en la clase anterior, una prima de tarifa. La única diferencia es que... ¿Puedo hacer una Sí, consulta? sí, decime. Si calculo todo por separado, lo del contraseguro y lo de la cobertura inicial, Sí, y después lo sumo, o sea, sí. ambas primas de tarifa, ¿me va a dar lo mismo que me dio Te va ahí? a dar lo mismo. Sí. Claro, pero tardo el triple, ¿no? Porque tengo que calcular primero la prima de tarifa de la cobertura y después usar eso para calcular la prima pura única del contraseguro y después hacer la prima de tarifa del contraseguro y ahí sumarlo, ¿no? Ahora lo vemos, está desarrollado también. Ok. Sí, todo depende, ya les digo, o sea, todo depende también enfocándonos en resolver un ejercicio, ¿no? O sea, depende de los datos que tenga, de cómo esté planteado, de qué me pida el ejercicio, porque capaz que el ejercicio me dice en el punto A, calcule la prima de tarifa de la cobertura principal. En el punto B, calcule la prima de tarifa con contraseguro. Y bueno, ahí la del principal ya la calculé. Qué sé yo, es casi lo mismo, o calculo la extra prima y se la sumo, o calculo la total, ¿sí? Por ejemplo. Va a depender de la disponibilidad de información, de lo que se pida en el enunciado, y bueno, y también un poco de la costumbre de cada uno, o sea, capaz alguno dice, bueno, sí, es más largo, pero yo prefiero hacerlo por separado y sumarlo, ¿sí? O sea, depende. Ahora lo vemos cómo queda de la otra manera. Entonces, proceso 1, ¿sí? Partimos de la cobertura principal y podemos calcular la prima de tarifa, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer, por ejemplo? Porque yo en realidad acá no planteé la prima de tarifa, planteé directamente la PTC, pero digamos, yo acá, ya conociendo este capital diferido de vida como prima de tarifa, como prima pura, perdón, de la principal, puedo calcular la prima de tarifa, ¿sí? Después calculo la prima de tarifa con contraseguro, como calculamos acá. Y, por ejemplo, por diferencia, puedo averiguar la extra prima de tarifa, ¿sí? O sea, siempre puedo sacar las tres averiguando solamente dos. Si averiguo la prima de tarifa y la prima de tarifa con contraseguro, que sería la total, bueno, si a la total le resto la de tarifa del principal, me va a dar la extra prima de tarifa con contraseguro. ¿Me siguen? Por esta ecuación inicial que dijimos que la PTC es igual a la prima de tarifa de la principal más la extra prima de tarifa de la contracobertura. ¿Sí? Este primer proceso lo que me dice es, bueno, calcula la total, calcula la principal, réstalas y entonces por diferencia tenés la extra. Bueno, entonces, ¿cómo sería la expresión de la extra prima a partir de las obtenidas? Acá sacamos la PTC, ya la sacamos juntos. ¿Cómo quedaría la prima de tarifa de la principal? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué diferencia habría con esto si yo solamente quiero desarrollar la prima de tarifa? En la PX1 no tenés todo, digamos, solamente tenés la parte del plan principal. Bien. Y... O sea, acá pondría esa P que habíamos puesto. Acá tendría que poner prima de tarifa nada más, ¿no? Y en todos los demás también, digamos, todos los Y en demás. todas las demás también. O sea, acá tendría que poner solamente prima de tarifa, prima de tarifa. Perfecto.
Entonces, ¿qué me cambia? Que en realidad no hago este desarrollo, o sea, esto no me queda porque estoy poniendo solo la principal, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Esto me quedaría así, esto dijimos que se iba, y bueno, se van todas las C. Entonces, me queda prima de tarifa, esto no me queda, prima de tarifa, prima de tarifa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, de la expresión final, ¿qué me cambiaría? Aparte de sacar esta C. Digamos, todo este término que estoy tachando, que aparecía esa increasing, ¿sí? Se va a ir de acá esto que habíamos definido como prima variable, ¿sí? Esa sería la expresión de la prima de tarifa. Anótenla en una hoja. ¿Estamos? Esa es la prima de tarifa, entonces. Y voy a borrar todo lo que taché para que vean como había quedado la prima de tarifa con contraseguro. Tengo esas dos expresiones. Si las resto, ¿sí? Me va a dar la extra prima de tarifa solo de la parte de la contracobertura. ¿Hasta ahí estamos? Ahora vamos a ver lo que sería el proceso 2. O sea, proceso 1 era ese. Saco la prima total, saco la prima de tarifa, las resto y obtengo la extra prima. Ahora, si yo quiero sacar la extra prima de tarifa del contraseguro individualmente, sin averiguar las otras, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el mismo planteo de valor actual de la prima de tarifa igual a valor actual de la cobertura más los gastos. Nada más que acá lo hago solo para la contracobertura. Entonces acá la diferencia es que pongo extra prima de tarifa de la contracobertura. Y acá en la cobertura solamente pongo la cobertura complementaria, ¿no? O sea, esta contracobertura. Y los gastos los pongo sobre la extra prima nada más. O sea, beta por la extra prima, delta por la extra prima. ¿Y qué me está faltando? Ven que acá no puse ni alfa ni gamma. ¿Sí? Porque esos eran gastos iniciales que se hacían sobre el capital asegurado de la cobertura principal. ¿Entendió? O sea, esos gastos iniciales, y mismo a veces el ejercicio me dice, tiene un gasto inicial de 1.000 pesos. O sea, ni siquiera me dice tanto por ciento del inicial, me dice 1.000 pesos. Bueno, yo tengo que elegir en dónde los voy a poner. O sea, de esos 1.000 pesos, ¿se los voy a asignar a la prima de tarifa de la principal o la prima de tarifa de la contracobertura? Porque no lo puedo poner en los dos lados, porque si lo pongo en los dos lados, cuando la sumo, me está dando que está pagando 2.000 de gasto inicial, no 1.000. ¿Me siguen? Entonces esos gastos iniciales los vamos a poner en la cobertura principal, o sea, en el cálculo de la prima de tarifa de la cobertura principal. Disculpa, Marina, te hago una consulta. Sí, decime. ¿No sería como el capital asegurado de la contracobertura, por ejemplo, la prima de tarifa? O sea, si a vos te dicen un determinado porcentaje sobre el capital asegurado, ¿no tendría que ser por un lado en la parte principal sobre el capital asegurado que te digan y en la contracobertura sobre, ¿cómo se dice?, sobre la PTC?
Sí, ahí hay que ver cómo está, o sea, cómo está redactado el ejercicio. O sea, puede ser que si en la contracobertura tenemos ese porcentaje sobre capital asegurado, sí tendríamos que considerar que el capital asegurado es la prima de tarifa del contraseguro, con contraseguro, no la total. Pero ya les digo, o sea, muchas veces este ejemplo que yo les daba recién al final es, si me dicen que el gasto es 1.000 pesos, o sea, ni me hablan de capital asegurado, me dicen un gasto fijo de tanto, ¿sí? Ahí, digamos, no corresponde que yo lo cobre como compañía o pague, ¿no? Como asegurado en las dos, ¿entiende? O sea, es un gasto fijo al inicio por contratar todo, o sea, por contratar la cobertura principal y la contracobertura juntas. ¿Se entiende? No lo tengo que sumar 2 veces. Sí, sí, muchas gracias. No, de nada. Pero sí, después va a depender de cada ejercicio en particular. Sobre todo acá en el desarrollo, por ahí no hay gastos de, por lo menos como está planteado, no hay de liquidación. Pero ahí es donde más aparece esto, ¿no? O sea, si hay un gasto de liquidación, ahí sí. En el contraseguro, digamos, las liquidaciones son independientes, o sea, puede haber liquidación por la cobertura principal y puede haber liquidación por el contraseguro, entonces ahí sí voy a tomar como capital asegurado la prima de tarifa con contraseguro. Bien. Disculpa, pero Sí. entonces se podría dar el caso que te aclaren que hay gasto inicial para la cobertura, para el contraseguro, o sea, para la parte del contraseguro, ¿no? Como poder, sí, te podría aclarar, digamos, cualquier variante. Ahora, de nuevo, ¿no? Si me dice, o sea, me dice, bueno, para el cálculo de la prima de tarifa, tenga en cuenta los siguientes gastos. Gastos iniciales, 2.000 pesos, ¿sí? Y no me dice nada. Y yo calculo por separado la prima de tarifa al principal y la extra prima de tarifa al contraseguro, esos 2.000 pesos los voy a poner solamente en el cálculo de la prima de tarifa de la cobertura principal, ¿sí? O sea, no los tengo que duplicar, porque después van a ver que, o sea, va a pasar que si yo calculo la prima de tarifa total, la PTC, no voy a poner 2 veces el 2.000.